El espacio informativo líder a las 8 de la noche. Agresivas declaraciones públicas en menos de 24 horas por parte de Silvio Rodríguez han confirmado el cisma existente entre este y Pablo Milanés, ambos los dos músicos emblemáticos de la Revolución Cubana y que según el propio Rodríguez llevan poco más de 20 años sin verse ni hablarse por teléfono. Desde su blog Segunda Cita, Silvio Rodríguez arremetió contra Milanés por sus declaraciones a la prensa de Estados Unidos antes y después de su concierto. En una primera publicación, el autor de Unicornio calificó de burda, desamorada y sin el más mínimo compromiso afectivo la forma empleada por su compatriota Milanés al manifestarse recientemente sobre su visión de la realidad en la isla. Sin embargo, en una segunda respuesta a otro lector de su blog, Rodríguez subió aún más el tono de sus ataques. En referencia a la controversia desatada por Pablo, apuntó: bajo es llegar a Miami y para solucionar un problema empresarial, armar un show mediático contra tu país y venderle el alma al diablo. Sobre las críticas de Milanés a las actitudes de intelectuales de la isla, Silvio agregó: bajo es pintarse inmaculado ante los que te desprecian y convertirse en chota de tus compañeros de toda la vida. En su carta abierta a un comentarista radial de Miami, Pablo se pronunció en contra de la doble moral de los artistas cubanos, calificó de hordas salvajes a quienes agredían a las damas de blanco y remarcó su distanciamiento de las políticas que rigen hoy a la isla, desatando un arsenal de hostilidades desde Cuba, entre las cuales la de su colega y cofundador de la Nueva Trova, Silvio Rodríguez, parecen ser las de mayor impacto. En este primer segmento de la noche tenemos con nosotros a Enrique Patterson, analista político y sociólogo, y a Luis Bofil, músico y cantante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Enrique. Hay una primera carta, en 24 horas son 2 cartas, pero la segunda carta no tiene la forma poética y musical de Silvio Rodríguez. Es más bien un rosario de agravios. Bajo es decirle cobarde a Cintio Vitier, a Alicia Alonso, a Leo Bravo, a Chucho Valdés y a los muchos artistas intelectuales. Bajo es pintarse inmaculado ante los que se desprecian. Bajo es llegar a Miami para solucionar. O sea, esto parece más bien, y quisiéramos escuchar la opinión de Enrique Patterson en este sentido. ¿Tú crees que la escribió la misma persona las 2 cartas? Bueno, Oscar, yo te voy a... Por el estilo. Yo te voy a decir, sí, por el estilo. Yo te voy a ser sincero. Yo tiendo a pensar que las 2 cartas las escribió Silvio Rodríguez, aunque entre una carta y la otra puede haber habido alguna conversación con las alturas. En primer lugar, porque no me gusta pensar mal del otro. Y yo creo que si Silvio Rodríguez siempre dijo que fue él el que firmó, y no voy a decir la bajeza, porque es un término que él usa, el acuerdo, ¿no?, cuando fusilaron a 3 cubanos inocentes, no creo que él deje poner su nombre. O sea, si lo puso sobre una pena de muerte, yo no creo que él deje de poner su nombre sobre un documento que haya escrito otro. O sea, yo a partir de ese hecho pienso que sí, que Silvio hizo la carta, pero que perdió los estribos. ¿A qué se debe esas 2 cartas en menos de 24 horas con estilos tan diferentes? A mí me parece que Silvio tuvo alguna conversación, pienso yo, que con las alturas, y el gobierno cubano está tan débil que no se atreve a contestarle directamente a Pablo Milanés, y entonces tienen que usar a Silvio Rodríguez, que es el cofundador de la Nueva Trova, son los 2 íconos culturales que ha creado la revolución, para y con esto Silvio se suicida, porque el lenguaje que usó en esa carta, que a lo mejor incluso se la revisaron y se la ayudaron el lenguaje que usó en esa carta lo pone como un fanático, porque él habla de Cuba como una religión y una iglesia, no como un sistema político-social que puede ser criticado en cualquier parte. Dice: bajo y cobarde, estamos poniendo fragmentos de la carta, la segunda carta de Silvio Rodríguez. Luis Bofil, tú que naciste en ese sistema y naciste en esa cultura oficial y no oficial, ¿cuál es tu lectura de ambas cartas y de esta polémica entre Pablo Milanés y Silvio Rodríguez? Y que también formé parte del movimiento de la Nueva Trova. O sea, estando en la universidad era más para nosotros un movimiento más
podríamos decir, estético. O sea, era una nueva canción, una nueva manera de ver la, de ver la música. Ver la vida. Y de ver la vida también, porque también nosotros teníamos... Yo creo que esta polémica, lo que está para mí, es como el fin, el principio del fin de algo. O sea, y todo el mundo está tomando sus posiciones. Yo creo que en el caso de Pablo me parece... ¿Finaliza como tal lo que fue la Nueva Trova? No, ya finalizó hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años. La Nueva Trova ya no existe hace muchos años. Lo que yo veo es el fin, ya lo que veo es el fin, y todo el mundo está tomando una posición. Yo creo que yo creo que Pablo, yo no lo estoy defendiendo porque no, yo creo que Pablo se está defendiendo él mismo y él tiene su capacidad intelectual para defenderse él. Pero yo creo que él toma la posición más decente de decir, bueno, de decir la verdad, porque al final de todo lo que está diciendo, nada de lo que está diciendo es mentira, todo lo que está diciendo es verdad. Y utilizaron a Silvio para darle una respuesta a Pablo. Eso era el problema de un movimiento como el de la Nueva Trova es que cuando se institucionaliza en ese momento como movimiento muere y solo quedan algunas figuras, ¿no? Sí, que entonces más o menos ya estaban hechos, que fueron los que crearon el movimiento. Pero la Nueva Trova va a ser, y con Silvio fundamentalmente y Pablo acompañándolo, surge como una reacción de las nuevas generaciones ante una realidad que no les satisfacía, y después el gobierno los coaptó, ¿no? Realmente era canción protesta, y lo convirtieron en Nueva Trova para proyectar la imagen de la revolución cubana hacia el exterior. Y la imagen política, claro. Aquí se sale de la polémica única y exclusivamente entre Silvio y Pablo Milanés y no queda títere con cabeza. Vamos a ver una cita donde Silvio Rodríguez la emprende contra las damas de blanco. Dice, bajo santificar a unas señoras que hasta ayer decían que no eran políticas, que solo eran familiares de sus seres queridos presos y que ahora después de verlos libres, siguen recibiendo dinero de connotados terroristas y yendo a la embajada yanqui a buscar recursos e instrucciones. Bueno, ese es un lenguaje que es bastante bajo, ¿eh? O sea, Silvio Rodríguez está acusando a las damas de blanca porque toman una posición política. O sea, ellas no tienen derecho a tomar una posición política, pero él sí tiene derecho a ser el juglar de los fusiladores, de los torturadores y de los que condenan a muerte. A mí me parece que hay una contradicción interna en esta posición. Hay una cosa interesante aquí, Bofill y Patterson. Dice el último párrafo de esa segunda carta, porque conozco al pueblo cubano, niego rotundamente que esos medios mafiosos mayamenses representen la sensibilidad de los cubanos que viven allí. Concederle semejante honor es una genuflexión difícilmente conciliable con la dignidad del que realmente respeta a su pueblo. Y aquí vemos cómo la emprende contra los medios. Emprendiéndole contra los medios, le suspenden la acreditación, que desde hace un año no se la renovaban a Mauricio Vicent, el representante del diario El País. Se enmarca estos ataques y esta ofensiva denunciada hoy también por Elizardo Sánchez Santa Cruz, de que es la mayor ola represiva en los últimos 5 años contra los medios. ¿Por qué contra los medios ahora? Pero te estás dando cuenta, o sea, está tomando el mismo lenguaje del gobierno, o sea, mafioso, o sea, nos llaman mafioso. O sea, sin embargo, mira, Pablo en una parte habla de la reconciliación, algo que yo no estoy de acuerdo con él, porque yo no tengo ninguna bronca con el pueblo cubano. Yo tengo la bronca mía es contra el gobierno. O sea, los cubanos de Cuba y de Miami no estamos en bronca, los pueblos no estamos en bronca. O sea, llamar a la reconciliación es una cosa absurda. Bueno, nosotros no estamos en bronca. Yo tengo mi madre, tengo mi primo, tengo mi familia, tengo mi muerto, tengo todo allá. O sea, ¿de qué reconciliación me va a hablar Pablo ni me va a hablar Silvio? No, la reconciliación es un Estado de Derecho donde todo el mundo puede vivir en el mismo país. Desde este punto de vista, y se respeten las opiniones de todo el mundo. Eso es reconciliación. Sí, mientras no hay Estado de Derecho, ¿qué reconciliación va a haber? Si hay un grupo que se considera que es el administrador del país y el que no tiene la opinión de ellos, sencillamente o tiene que irse o callarse o irse a la cárcel. O sea, hablando de irse, ¿qué interpretación da Enrique Patterson a la expulsión a la no renovación y a prohibirle escribir desde Cuba de Mauricio Vicent, que tenía 20 años, su esposa es cubana, tiene 2 hijos que nacieron en Cuba? El gobierno cubano está muy molesto con el periódico El País. Y Mauricio es un corresponsal que conoce la realidad cubana al dedillo porque ha vivido mucho tiempo ahí. Conoce muchas interioridades, ¿no? Y muchos intríngules. En este momento en que el régimen cubano está en una crisis, no voy a decir que terminal porque eso nunca se sabe, pero realmente está en una situación límite, el gobierno cubano no le interesa que un periodista que tiene tanto conocimiento de Cuba, tantos contactos y tantas fuentes, siga ahí.
El problema es que este señor ha evolucionado con la sociedad cubana también. Y aparte el periódico es uno de los periódicos más importantes de Europa. Exacto, y además es un periódico más bien de tendencia a la izquierda, que al gobierno cubano le duele mucho más y apadrina, el periódico apadrina a Ioannis. ¿Qué repercusiones puede tener esta polémica entre Pablo Milanés y Silvio Rodríguez en la intelectualidad y los artistas cubanos? ¿Tomarán partido los silvilistas y los pablistas? Yo pienso que la cosa no va por tomar partido a favor de Silvio o a favor de Pablo. Pero a mí sí me parece que la actitud de Pablo Milanés va a hacer que mucha gente se radicalice un poco y empiecen a plantear más cosas a la luz pública, porque el problema es que ya tienen a alguien a quien seguir. Y eso yo espero que pase. O sea, los análisis son ver un poco más allá de lo aparente, y yo sigo en esta línea porque al parecer... Pero Patterson, lo que yo veo en esto es que ya de pronto la gente está viendo una alternativa de idea, y que va a poner a pensar a la sociedad. Está poniendo a pensar a la sociedad. Me voy en esa línea. O sea, la gente está entrando en el postcastrismo y el gobierno todavía sigue en el castrismo. Ese conflicto conduce a la corta o a la larga a un cambio de régimen. Y no es el arte, es el pensamiento. Claro. El pensamiento. ¿Qué destino le espera a Pablo Milanés en los próximos meses de recrudecimiento y de atrincheramiento del gobierno cubano? ¿Lo van a orillar, como dicen los mexicanos, a ser una persona que no le van a permitir conciertos en Cuba, como ha sucedido con otros artistas? En Cuba es posible. O obligarlo a que no regrese a Cuba. Bueno, en Cuba yo dudo que le den algún espacio, porque él tiene más dimensión que la que puede, o sea, en público, que la que puede tener un compositor tan excelente como Pedro Luis Ferrer. El problema es que eso no le haría ningún daño a Pablo Milanés, porque Pablo Milanés, en última instancia, su proyección internacional es la que lo sostiene, porque en Cuba, él está en Cuba sencillamente porque tenía interés en decir esta cosa desde Cuba, ¿no? Viviendo en Cuba. Realmente ese es el interés por el que él regresa, según mis fuentes, ¿no? Regresa sencillamente para hacer eso. Empezó a reflexionar en sus posiciones y dijo, bueno, lo que yo vaya a rectificar y lo que vaya a decir, lo voy a decir desde mi residencia. Finalmente queda Pablo Milanés ante la historia de Cuba como el perestroico, el miembro de la perestroika, y Silvio como el Ezra Pound, el Martín Heidegger del castrismo. Bueno, hace mucho tiempo que Silvio es el Martín Heidegger y Pablo Milanés era rebelde y prisionero de la revolución. A mí me parece que ya está quedándose solo como rebelde y está dejando de ser el prisionero. Gracias, Enrique Patterson, gracias a Luis Bofill. Y al regresar estará con nosotros un verdadero ícono del exilio y de Cuba, el gran Willy Chirino. Hace tiempo que no veíamos de la última vez. Desde la última vez que te vi, no hace mucho que había visto. Pero qué alegría. Qué alegría para mí y un honor para mí. Willy, se cumple uno de tus sueños. Los Beatles. Porque el sonido de Miami es los Beatles con guaguancó y son. Guaguancó, un poquito de la música de Brasil, de tu tierra, de Cuba. Vamos a hablar de eso, pero tú sabes que nosotros los periodistas somos como los dueños de funeraria. No queremos que nuestros amigos se mueran, pero queremos que nuestro negocio prospere. Y en el caso de la noticia llega sin uno buscarla. Tu opinión sobre estos dos íconos de la música cubana, tú que eres un ícono de la música cubana más universal, más rítmica. Realmente, como decía Luis Bofill y como decía Patterson, ¿es el fin de una era? Tal vez. Yo lo que pienso, y siempre lo he pensado, es que nosotros le damos demasiada importancia a estas cosas. Y mientras tanto se diluye la golpiza que le dieron a esta gente en Santiago de Cuba el otro día, en la Palma Soriano también. Palma Soriano, y todas las cosas. Que lo pasamos aquí en este programa. Exactamente. Todo eso, sí. Pero le roba un poco de atención a esto. Y menos... me parece que es contraproducente cuando tú estás tratando de buscar aliados hacia la realidad para buscar democracia en Cuba, de tratar de enfocarnos en eso, que de pronto estas discusiones y estas cosas, que otro artista se meta a opinar y a decir cosas, yo prefiero dejarlos a ellos, que se busquen sus broncas y que peleen. Mientras tanto, yo como cubano, y como le pido y siempre a todos los cubanos, que denuncien la realidad cubana, que denuncien lo que está pasando en Cuba, que alcen su voz ante los horrores, ante las golpizas, ante todos estos atropellos que están sucediendo en Cuba.
¿Cree que tu tema ya viene llegando, se acerca más a una realidad? O sea, lo que no se puede perder nunca es el optimismo. Y sucediendo estas cosas que estamos viendo recientemente, que estos acontecimientos que pasan en Cuba se están filmando en esas pequeñas cámaras de video que tienen los celulares y todo eso, y que está saliendo a la luz pública estos acontecimientos que nosotros sabemos que han sucedido en Cuba en los últimos 50 años, pero ahora en YouTube aparecen todos los días 3 o 4, y que la gente los ve y que comprenden un poco más la realidad, la triste realidad del pueblo cubano. El día ya viene llegando. Ya viene llegando. Willy, fue muy difícil hacer esta producción respetando a los Beatles. Primero, tienes que hacer como hace Manzanero, que él tiene que aprobar los arreglos o las grabaciones. Naturalmente. Hey, ¿no? Sí. Paul McCartney tenía que aprobar. No, es Sony ATV, que son la gente que maneja la compañía de Publishing Company. De publicaciones. Sí. Ellos tienen el derecho de aprobar o de rechazar un performance de los Beatles. Si no les gusta lo que tú hiciste, simplemente no te lo aceptan. ¿Y qué te dijeron cuando le mandaste? Les gustó. El máster, los demos. No, eso está hecho, ese disco está hecho con mucho amor, y se ve, con muchas ganas de hacer algo bien hecho. Sí. Yo tengo un respeto muy grande por la música de los Beatles y puse un esfuerzo extraordinario en que la esencia de esa música no se perdiera, a la misma vez de incorporar mi propio estilo, mi propia música. Le he hecho esta pregunta a otros artistas y están divididos los campos. Desde el punto de vista musical, ¿quién ha sido más importante? ¿Paul McCartney o John Lennon? O Silvio, Pablo. No, tú sabes que para mí Paul McCartney es más importante hasta que empiezo a oír a John Lennon. Entonces escucho a John Lennon, digo, no es John Lennon. Entonces después salto para Paul McCartney. De pronto oigo algo de George Harrison, digo, pero este era bravo también. Es que mira, cada quien tenía su la aporte, grandeza de todo esto es que estos personajes hayan coincidido y hayan nacido en la ciudad de Liverpool en los años 40 y que se hayan conocido y que hayan formado una agrupación, porque cada uno, sobre todo Lennon y McCartney, ¿no? y Harrison no se queda atrás, son verdaderos genios de la música que han aportado. ¿Por qué eran genios? Porque si había tanto, por ejemplo, en esa época, bueno, venía Elvis Presley, estaban otros artistas, ¿por qué? ¿Cuál fue el toque que estos son? Mira, vamos a trasladarlos al año 1964. Llegaron los Beatles, el pelo largo, el fashion y la cosa, los pantalones apretados, las botas, el estilo, la chiquilla gritando, los teen idols del momento, ¿no? Y bueno, todo eso está bien hasta que tú empiezas a escuchar la música. La primera etapa de los Beatles eran canciones muy buenas, pero eran canciones buenas. Llegó Rubber Soul, un disco en el año 66 que fue un impacto muy grande porque comenzaron esas canciones extraordinarias, In My Life, There Are Places I Remember, canciones que de verdad prueban que los tipos escriben unas canciones de esa época en Strawberry Fields y todo eso. Un poquitito después vino Revolver, después vino Sgt. Pepper, después Abbey Road, después el White Album, y esta gente, dentro de escribir unas canciones maravillosas, transformaron la manera de grabar música, de hacer discos, de todo lo que es, o sea, una persona que conozca lo que es hacer un disco y escucha hoy por hoy un disco que se grabó en el año 67 por los Beatles, te quedas sorprendido de que esta gente hayan podido lograr música para siempre, esos sonidos. Willy Chirino, este concierto es el 10 de septiembre a las 8 de la noche en el Adrian Ash Center. ¿Vas a tocar solamente lo del CD? No. Vamos a hacer música de los Beatles, inclusive vamos a hacer algunas que no hice ahí, fíjate. Canciones que se me quedaron fuera, pero vamos a hacer mi música. O sea, las canciones que la gente está acostumbrada a escuchar de mí. Vamos a poner otra vez la placa para el teléfono 305-949-6722 para tu reservación. Ya tú no ves ahí. Estoy perdiendo. Tú sabes que... Como decía un compañero mío que no veía, dice, dilo tú. Dilo tú. O pon la letra más grande. Pon la letra más grande. Que siempre hay un reto. ¿Cuál es el reto de Willy para este concierto y para el proyecto? Te puedo decir una cosa, yo llevo muchos años, la gente me dice, oye, ¿tú te pones nervioso antes de un concierto? Y yo le digo, no, yo salgo como si estuviera saliendo a la sala de mi casa. En este concierto estoy un poco inquieto, porque es primera vez que yo hago un concierto de concepto.
donde voy a cantar canciones, por ejemplo, hay 12 canciones que voy a hacer en el show que nunca he cantado en vivo anteriormente. Eso es un reto. Entonces tú no sabes qué cantidad de público en realidad lo que va es a oírte a ti con tus canciones, lo que quieren oír Beatles, lo que no. Hay una incertidumbre ahí que me tiene un poco intranquilo, pero de todas maneras no se lo digas al promotor del evento, pero yo no debería haber cobrado por este porque me estoy divirtiendo. Willy, ¿qué se siente? Y es una pregunta que te la han hecho muchas veces, saber que tu música, recordamos a aquellos balseros que se sabían tus canciones que te hicieron llorar en Guantánamo, que sepan tu música y que tú no puedas tocar en tu país. Eso es muy duro, Oscar, porque no debería ser así. Porque yo voy a cantar a todas partes del mundo y a mí no me ponen ninguna condiciones, ni yo pongo condiciones porque no tengo que ponerlas. Eso estaban diciendo los voceros del gobierno cubano, de que tú has puesto una lista de condiciones para cantar en Cuba. No, yo voy a cantar a tu país, voy a cantar a México, voy a cantar a el fin del mundo, donde he ido, y yo hago promoción de mis eventos, yo canto lo que me da la gana, no hay una entidad que me diga, mira, no puedes cantar esta canción, debes cantar esta, tienes que... ¿Por qué Cuba va a ser diferente? ¿Por qué yo tengo que ir a cantar a Cuba en condiciones diferentes? Yo lo que no quiero es que se me imponga ninguna condición. Yo quiero promover mi evento. Yo quiero dárselo gratuito a la gente. Yo no voy a buscarme un centavo. ¿Dónde te gustaría tocar en Cuba? Donde sea, no importa. Donde quepan la mayor cantidad de gente posible, donde vayan de gratis, donde puedan... ¿Qué le dirías tú? Este programa se ve en Cuba. ¿Qué le dirías tú a ese público el primer momento que te enfrentes a ellos? Que estés frente a ellos. Yo no sé. Yo lo que te digo es que todos los días de mi vida yo sueño con el momento en que yo regrese a mi patria y no necesariamente a cantar, sino a ser parte de hablaban hace un ratito que estaba viendo yo otra batidora aquí de la reconciliación de nuestro pueblo, que sí tiene que haber una, porque son 50 años de una división extraordinaria, tiene que haber una y tiene que haber un proceso muy largo, espero yo no tan largo, porque yo soy optimista y yo creo en la fe, en el autoestima y la recuperación, las ganas del cubano. Tiene que haber un proceso de traer a la patria nuevamente. Principalmente cuando se están muriendo los viejos. Julio Casas se murió a los 75 años, Juan Almeida se murió, toda la gerontocracia ya se le está modificando la salud. Claro, qué pena, porque yo no sé, hasta cierto punto uno piensa que esta gente deberían pagar en vida por sus crímenes, ¿no? Que no deberían morir de muerte natural. Un artista, tú que no fuiste un activista político, tu carrera y la realidad de tu país te llevó a hacer canciones que se convirtieron en himnos políticos, como ya viene llegando, por ejemplo. Qué lindo que llegara el día en que yo no tuviera que hablar de otra cosa que no fuera de mi música y de mis canciones y de mis proyectos y de cosas que no tienen nada que ver con asuntos políticos. Sin embargo, no lo puedo evitar y a veces ni lo quiero evitar, porque me parece que es una responsabilidad nuestra contarle al mundo, sobre todo nosotros que llegamos a tanta gente, ¿no? Tenemos la obligación, le pido otra vez a los cubanos, a todos, que denuncien la realidad cubana. Es para nosotros una obligación contarle al mundo esa realidad que se desconoce, algunos porque no quieren conocerla y otros porque en realidad... O sea, esa isla está tan apartada del resto del mundo. Es cierto que existe esa doble moral, Willy. Vamos aquí hablando entre tú y yo, que nadie más se va a enterar. Dicen una cosa en público y por detrás cuando te ven vienen y te abrazan y te piden instrumentos y te piden ropa. Pero bueno, eso lo he vivido yo en carne propia. Tú has regalado instrumentos y has regalado ropa. No, y aparte, le has dado dinero. Y he tenido muchos artistas que viven en Cuba, en mi casa, porque... Para mí es importante que me conozcan un poco más y sobre todo conocerlos a ellos y ver cómo piensan. Y hay gente que critica aquí, por tú no habías visto que hay una gente por ahí que te rompieron unos discos tuyos, hasta el Chirino, no se salva nadie. Los mismos que me atacaron a mí el otro día. Vamos a ver eso. Willy Chirino, todavía tienes tiempo. Willy Chirino, todavía tienes tiempo de decir que Pablo Milanés no debe actuar en el American Airlines y resarcirte de todas estas ambigüedades. Desde que le celebraste el cumpleaños en tu casa a Rosita Fornés, te encontraste por los caminos del mundo a Formel y ahora con estas declaraciones a Sexek. Esto es muy grave
el exilio está al borde de desaparecer y convertirnos en Miami en una masa de migrantes, muleros. Recapacita, Willy, pero mientras tanto... Este señor que tiene un sombrero de Zelaya, que era presidente de Honduras, está contra todo, nos ha emplazado a todos, es un pobre hombre, yo no sé si pertenece al campo de la psiquiatría, yo no soy psiquiatra ni psicólogo. Yo no sé, y en realidad tampoco me interesa mucho, para serte sincero. Yo pienso... Tú eres un ícono. Yo pienso a la manera que pienso, el que le guste bien y el que no, que me rompa el disco como lo hizo él. Pero a lo mejor no había disco. Todo su derecho a hacerlo. No había disco, parece que era un cartón vacío. Parece que era un cartón vacío. Al disco lo tenía puesto en la... El disco lo tenía puesto. Willy, vamos a recordar el 10 de septiembre a las 8 de la noche en el Adrian Arts Center. No en el American Airlines. No, Adrian Arts, un teatro maravilloso, por cierto. American Airlines. Ese es otro, no es el American Airlines, sino el Airline es otro. Airline. Queda Airline de la Airline de American Airlines. Oye, pero ese es en el Adrian Arts. En el Adrian Arts, qué bonito lugar, ¿no? A las 8, el 9, 10, 11, fíjate. Ah, ¿va a ser el 9, el 10 y el 11? Sí, no. No, ¿qué es esto? Esto es septiembre 10. Septiembre 10 del 2011. Del 2011. 8 de la noche, septiembre, mes número 9, día 10. Ah, que tú estás jugando a la numerología. No, la numerología está jugando conmigo. No. Por eso... Dice la gente, todos están invitados a este gran concierto de Willy Chirino, un verdadero ícono y un orgullo de todos nosotros, el 10 de septiembre a las 8 de la noche del 9, mes 9. 8, 9, 10, 11. El día 9. Eso estuvo fríamente calculado. No, fíjate, de casualidad. ¿Quién escogió estos colores? Tan preciosos. Tenemos que irnos. Yo me meto en todos el proceso. Tienes que ver en todo. Con todo. Willy, no se pierda. Gracias. Que no pase tanto tiempo sin venir. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y al volver, el presidente Obama presiona a los republicanos del Congreso a pocas horas de presentar un nuevo plan para impulsar el empleo. Por cierto, el precandidato republicano Mitt Romney presentó su programa para crear 11 millones de puestos de trabajo en 4 años. Y más adelante, escapó Muammar el Gaddafi a Níger. Una caravana de 200 vehículos blindados cruzó hoy la frontera de Libia con ese empobrecido país africano.